Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a estar en la casa de Dios. Y sean todos bienvenidos, pueblo de Getsemaní de Jalapa, pueblo de Getsemaní Tonayán. Dios les bendiga. Qué gusto volver a estar en la casa de Dios y poder seguir platicando de las cosas de Dios. Poder seguir orando al Señor. Los viernes en la casa de Getsemaní nosotros tenemos un día especial para Dios. Orar a Dios, pedir a Dios, venir a Dios para clamar, como Él está esperando nuestra súplica. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Tenemos una semana de haber terminado la Semana Santa y sabemos que Dios vino a morar entre los hombres. Él oraba día con día, se levantaba muy de mañana, dice la palabra, y oraba en lugares desiertos, apartados, donde Él podía estar en comunión con Dios. El Señor siempre Dios nos dio un ejemplo a seguir, un divino maestro que tuvimos nosotros la oportunidad de tenerlo entre nosotros y de aprender mucho de Él. Dice la palabra de Dios que Él dejaba a sus discípulos allá durmiendo y Él se iba a lugares apartados, desiertos, con el frío en la mañana, en la madrugada. El Señor se paraba a orar muy temprano. Entonces nosotros tenemos que aprender de ello. El Señor vino, padeció, murió. Usted sabe que el Señor fue crucificado y Él murió. Lo sepultaron. Él resucitó al tercer día y Él subió a la diestra del Padre, y desde ese lugar Él está escuchándonos. Desde ese lugar sabemos que el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene su mirada sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y te quiero decir en esta mañana que ¿por qué nosotros oramos al Señor? Porque sabemos que Él está vivo. El Señor se levantó de entre los muertos y el Señor está vivo. El Señor escucha. Un muerto cuando está en la tumba ya no oye, ya no habla, ya no nada. Pero el Señor no está muerto. El Señor se levantó. Y el Señor está en los cielos, el Señor nos escucha. Por eso los viernes nosotros hemos dedicado un día de oración, un día de entregar las súplicas al Señor, entregar las cargas al Señor, porque solamente el Señor tiene el poder en los cielos y en la tierra para escucharnos. El Señor tiene el poder para deshacer las obras del maligno. Por eso en esta mañana, en esta noche, ya casi noche de viernes de oración, yo quiero que hagamos una oración antes de iniciar esta plática. Yo quiero iniciar con una oración y darle gracias al Señor por lo que nos permite hacer. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, porque nos permites una vez más un viernes de oración. Te damos gracias porque a este día tú nos has guardado, Señor, y nos has bendecido. Tú nos has protegido, Señor, y nos das la oportunidad de hablar contigo, de platicar contigo, de venir hasta tus plantas, Señor, y poner nuestras cargas, porque sabemos, Dios mío, que tu Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas, que tu Espíritu Santo va a responder. Hoy venimos, Señor, a clamarte, a suplicarte, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y eres grande, tú eres poderoso, Señor. Ante tu presencia estamos, Dios mío, haciéndote llegar esta súplica, Señor, que toques el corazón de tu pueblo, que toques, Señor, los sentimientos de tu pueblo, Señor, para que volteen a ver a ti, Señor, que busquen tu presencia, que busquen tu mirada, Señor. Y en esta tarde te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero en esta tarde que me acompañes a la palabra de Dios en el libro de Isaías 26, versículo 20. Quiero que me acompañes y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Oh Señor de gloria, nosotros ante esta situación que estamos viviendo, tenemos que ser respetuosos de las autoridades.
El pueblo getsemaní, los cristianos, nosotros, hacemos la diferencia porque tenemos un orden, sabemos respetar, porque las autoridades que tenemos en el mundo entero, en el país, en la ciudad, son puestas por Dios, y tenemos nosotros que entender que Dios usa esos hombres, y por medio de ellos nos llega una orden que tenemos que guardarnos. Y dice el Señor en su palabra: anda pues, pueblo mío, guárdate. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer, y nos vamos a guardar en lo que pasa este problema, esta situación, esta aflicción, nos vamos a guardar. Pero dice la palabra: entra en tu aposento. Nos da a entender que las autoridades nos dijeron: enciérrate en tu casa, no salgas si no tienes nada que hacer, no salgas si no tienes ocupación alguna, no salgas, quédate en tu casa, escóndete un poquito, dice el versículo. Esto tenemos entendido que no va a ser de siempre. Esto va a llegar el momento en que se acabe, en que el Señor tome el control de la situación y que podamos nuevamente encontrar la libertad, como la libertad que el Señor nos dio cuando Él murió en la cruz del Calvario. Esa libertad nosotros tenemos que abrazarla. Y dice la palabra: escóndete solamente por un momento, un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Es cierto que lo que estamos viviendo no nos espanta como cristianos, porque eso ya se oía venir. La Escritura no miente, la Escritura es real, es verdadera, es palabra de Dios. Y tenemos que entender que esto que estamos viviendo está escrito y va a pasar. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que dice la palabra: esto apenas empieza. No es el fin, dice la palabra, no es el fin. Nos da a entender que vienen cosas atrás de esto y que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar preparados. No podemos dormirnos. Si las autoridades dicen guárdate, tenemos que guardarnos. Pero ¿qué vamos a hacer guardados ahí dentro? Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué vamos a hacer ahí dentro? Lo único que tenemos que hacer, mi hermano, y entendamos que tenemos que ponernos en oración. Por eso hoy es viernes, día de oración. Tenemos que clamar al Señor, doblar las rodillas al Señor, clamar a Él, porque sabemos que su presencia está en todo lugar. Y si tú en tu casa tienes un altar familiar, bendita sea la hora, bendito sea mi Dios que te permite hacerlo. Pero te quiero decir, mi hermano, que tenemos que clamar al Señor. Es el momento de levantarnos, es el momento de dejar la pasividad, el desánimo. Tenemos que levantarnos. Si tú y yo queremos ver la victoria, tenemos que entregar nuestro corazón, derramar nuestro corazón, porque sabes, mi hermano, lo único que tenemos que tener es la oración en nuestra mente, en nuestro corazón. Quiero decirte que el Señor nos habla en esta mañana y nos dice que Elías, en aquellos tiempos cuando habían matado a los profetas, Jezabel había matado ya a todos los profetas y solamente quedaba Elías. Y él tuvo miedo, viendo el peligro, él tuvo miedo porque era carne, como tú y yo somos carne, y lo que oímos nos atormenta. Pero te digo una cosa, cuando el espíritu de temor llega a tu vida, nosotros tenemos que estar preparados. Elías, viendo el peligro, tuvo que salir, huir, se fue por el desierto y terminó de pasar, y dice que se sentó debajo de un árbol, de un enebro, dice la palabra. Y dice que él sentía desmayar y hablaba con Dios y le decía: Señor, ¿por qué no mejor me muero? Para no ver esto. Pero hay una cosa que Elías no había entendido, que era un propósito de Dios. Y dice la palabra que Elías fue alimentado por medio del ángel de Jehová. Y él comió y se alimentó, bebió y se fortaleció, dice la palabra. Y él se ocultó en una cueva. Y dice la palabra del Señor que el Dios nuestro habló con él y dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Y esta mañana nos dice el Señor: ¿qué haces tú en tu aposento? ¿Qué haces tú en tu hogar? ¿Estás buscando verdaderamente a Dios? ¿Estás hablando con Dios? ¿Estás haciendo las cosas que te dice Dios? Dice la palabra que entonces Elías, una vez fortalecido, se levantó y salió. Porque el Señor le dijo: ¿qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Cuando nosotros
estamos viviendo la situación, la aflicción en ese momento. Nosotros tenemos que alimentarnos como Elías fue alimentado para agarrar fortaleza. Pero nosotros, el alimento es el espiritual. A través de la palabra de Dios nosotros podemos agarrar fuerza, fortaleza espiritual. Otro de los hombres que también sintieron algo que los movió fue Daniel. Daniel, en el capítulo 6 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. La palabra de Dios nos enseña que Daniel era un hombre que era fiel al Señor, era recto delante de Dios. Pero cuando el rey Darío les dio un edicto que no había que adorar a otros dioses más que a los dioses de ellos, y Daniel fiel y dijo, no, porque yo tengo un Dios a quien conozco, un Dios viviente, un Dios que yo le sirvo con agrado, un Dios que me ha dado tantas cosas, que me ha dado bendiciones, por eso estoy aquí. Y dice la palabra que él oraba 3 veces al día y abría las ventanas. ¿Sabe qué? Yo no tengo miedo que la gente allá sepa que yo soy cristiano. Yo tengo que entender que tengo un Dios que me ha protegido y me ha guardado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que en este día viernes que tenemos que orar, tenemos que suplicar al Señor como lo hacía Daniel 3 veces al día. ¿Y qué importa que haya la gente que no conoce a Dios diga que tú estás, sí, estoy teniendo comunión con mi Señor? Porque sabes, mi hermano, lo que se ha perdido hoy en día es la relación con Dios. Lo que menos ha buscado ahorita es retener una relación con Dios. Mucha gente corrió a los mercados a comprar el jabón de manos, el gel. Pero sabes, casi muy pocos llegaron a la casa de Dios a platicar con Él, entregarle su preocupación, su aflicción. Señor, vengo a que me cubras, a que me protejas, a que estés conmigo, a que camines conmigo, a meterme debajo de tus alas para estar seguro. Pero la gente corrió a buscar el gel. Y muchos cristianos que se habían apartado de Dios vinieron a reconocer a su Dios grande y verdadero y poderoso. Oh, gloria al Señor. Yo te quiero comentar en esta mañana que tú y yo sabemos que tenemos que buscar a Dios. Es tiempo que toque las puertas de los cielos para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Es tiempo que tú y yo busquemos a Dios de corazón. Es tiempo de dejar de estar jugando a ser cristianos. Es cuando hoy tenemos que afirmarnos. Si nosotros no nos afirmamos, si nosotros no nos unimos, ¿cómo podemos vencer al enemigo? ¿Cómo podemos vencer la aflicción si nosotros no hemos tomado una determinación de caminar y sujetarnos como Dios lo ordena y manda? Claro, mi hermano, tú y yo tenemos que entender que somos carne y todo nos pega. El temor en determinado momento llega a nuestras vidas. Pero ese temor, ese espíritu de temor, solamente Dios Padre puede estar contigo y quitártelo. Porque si el Señor nos hizo libres cuando Él murió en la cruz del Calvario, esa libertad existe en ti. Tú tienes la libertad de venir a las plantas de Dios. Es tiempo de que tú y yo doblemos las rodillas al piso. Es tiempo de que tú y yo vengamos a las plantas de Dios de rodillas y le digamos, Señor, aquí estoy. Toma mi vida en tus manos. Porque te digo una cosa, mi hermano, cuando tus rodillas tocan el piso, están tocando también el corazón de Dios. Por eso en este viernes de oración, que así lo hemos decidido y dedicado al Señor, tú tienes que entender que solamente orando podemos conseguir la victoria. Hay gente que dice, es que yo oro y oro y oro y no encuentro respuesta. Es que yo no veo que Dios me escuche, es que tú tienes que orar por mí porque tú estás más cerca de Dios. Quiero decirte, mi hermano, que todos estamos cerca de Dios. Solamente que tenemos que buscarlo. Cuando tú vienes y oras al Señor, cuando tú te cierres de tu aposento y empiezas a orar con el Señor, primero lo que el Señor nos pide para que nuestra oración sea contestada, que nos limpiemos este corazón.
A veces no nos hemos dado cuenta que el corazón que tenemos aún no está acabado de ser limpio. Tenemos que limpiarlo. Tenemos que acercarnos, dice la palabra, con un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón limpio, un corazón agradecido. Porque si tú y yo no hacemos primero la limpieza de nuestro corazón, ¿cómo podemos permitir que el Señor more en ti? ¿Cómo podemos servir como morada del Señor? Tenemos que morar, tenemos que buscar al Señor, que Él more en nosotros. Porque cuando tú y yo tengamos al Espíritu Santo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos de buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros, te quiero decir que somos carne. Y Dios es Dios. Y a veces la carne no podemos sujetarla. ¿Y cuál es el problema? De que nos hemos apartado de los ayunos. Tú y yo a veces ya no ayunamos, nos da flojera. E invitas a alguien a ayunar y dice, yo ayuno mañana porque hoy tomo mi pastilla y no voy a poder hacer. Es el momento de que todos unidos, a una sola voz, clamemos a Dios y le digamos, Señor, toma nuestra súplica en tus manos. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Dale gracias al Señor en todo momento. Porque a veces no recibimos la contestación de Dios. Primero, porque no oramos como Dios manda, como Dios lo ordena. A veces nosotros solamente nos acercamos a Dios, pedimos, pero en muy pocas ocasiones le damos las gracias. El 90% de la oración a veces se convierte en puro pedir. Y cuando debería ser a la inversa. Damos gracias del 10% y pedimos un 90%. El Señor quiere que nosotros le demos las gracias, porque hemos recibido tanto de Él. Y prueba de ello es que tú y yo estamos hoy con vida. Prueba de ello es que hemos pasado por tantas enfermedades, tantos problemas, que la influenza, que el paludismo, y aquí estamos. Y posteriormente así vamos a cantar victoria y le vamos a decir, Señor, hoy reconozco que tú eres nuestro Dios grande y poderoso, que siempre estuviste con nosotros y siempre nos guardaste. Y vamos a cantar victoria. Tenemos que declararlo en nombre poderoso de Jesús. No es el momento de sentarnos en el banco y a ver novelas y acostarte. Es el momento de que nosotros hagamos algo, que Dios se agrade de nosotros, que se agrade de tu familia y de la mía. Cuando nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado, venimos ante Dios y le dijimos, Señor, aquí está mi vida, tómala en tus manos. Pero pasa el tiempo y nuestro primer amor se va perdiendo. Tenemos que regresar al primer amor. Cuando subió nuestro Señor Jesús al cielo, dejó instrucciones precisas a sus apóstoles. Y dice la palabra que ellos estaban unánimes, todos unidos, hombres y mujeres, orando al Señor en súplica y ruego. Y es el momento que tú y yo, como hermanos, estemos unidos, estemos todos agarrados de la mano, clamando al Señor, clamando por misericordia. Por gracia nosotros fuimos salvos y aquí estamos dándole la gloria a Él. Pero tenemos que seguir buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros cuando nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que los que andamos en pecado estamos separados de las cosas de Dios. También la palabra dice que cuando tú y yo, nosotros sabemos que es bueno y no lo hacemos, se nos considera pecado. Entonces, si nosotros no amamos al prójimo, estamos en pecado. Si no amamos a nuestros hermanos, estamos en pecado. Y tenemos que venir al Señor, tenemos que venir al abogado, que Él es el único que puede interceder por nosotros para que seamos perdonados. En esta tarde, en este viernes, yo te invito, mi hermano, que tengamos
un momento para Dios. Que pongamos a Dios en primer lugar en este momento. Tú estás pasando la aflicción lo mismo que yo. Pero como cristianos nosotros sabemos a quién hemos conocido, a quién adoramos y a quién servimos. Y que no podemos apartarnos de Dios. Nosotros tenemos que buscar la relación de Dios. Cada día que pasa tenemos que tener esa hambre y esa necesidad de que busquemos a Dios. De que estemos más cerca de Dios. ¿Y cómo vamos a estar más cerca de Dios? Haciendo limpieza de nuestras vidas, porque Dios es puro, no admite que estemos cerca de Él estando sucios. Tenemos que caminar, tenemos que trabajar en nosotros. Si tú un día quieres ver al Señor, cara a cara, como lo dice la palabra, si un día tú quieres gozarte en el paraíso con el Señor, tienes que empezar a limpiar tu vida. Tienes que empezar a prepararte. Nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Las señales lo están diciendo, lo estás viviendo todos los días. Y eso solamente hay un indicador, que los tiempos son malos y que el tiempo se ha acabado y que el Señor se acerca y que el Señor viene por su pueblo. Por eso, mi hermano, es preocupante que viendo esta situación, mucha gente no dobla su orgullo. Mucha gente no quiere saber nada de Dios. Y tú le vas y le comentas que el Señor viene, que el Señor te protege. Y te dice, yo solamente creo en un Dios y en mi Virgen. A veces equivocadamente contestamos cuando no conocemos a Dios. Pero tú y yo tenemos que conocemos a Dios, tenemos que pedirle a Dios que perdone a nuestros hermanos. Yo te invito en este día de oración que juntos clamemos al Señor por su misericordia. Cuando tú platicas con el Señor, tú te sientes contento, encuentras una paz, porque lo que el mundo te ha robado, el problema que estamos viviendo te ha robado, es la paz. Y dice el Señor, yo soy la paz. Y si la paz está en ti, quiere decir que Cristo está en ti. Y si tú estás amando, quiere decir que Cristo está en ti. Mi hermano, es momento de reflexionar. Es momento de ponernos a cuentas con Dios. Por eso cuando tú hablas y le dices al Señor, Señor, es que yo no encuentro la respuesta que yo te he pedido durante tanto tiempo, pero mi hermano, ya le contestaste, ¿qué pasa conmigo? Y te dice el Señor en esta mañana, Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y qué palabra tan preciosa te dice aquí? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y luego dice, venid luego, vengan a mí, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate qué preciosa palabra te dice el Señor. El Señor sabe que nosotros en determinado momento fallamos. Que a veces hacemos cosas indebidas, pero dice el Señor, si nosotros vamos a entrar con Él en oración, dice el Señor, que extendamos nuestras manos, que aunque extendamos nuestras manos y estamos mal con Él, aunque tú extiendas tus manos, multiplique la oración, ayunes, de nada te sirve. Por eso en el 16 te dice, limpiaos y lavaos nuestras manos que están llenas de sangre, están llenas de pecado. Tenemos que tener esa humildad delante del Señor y reconocer, porque la humildad es reconocer que estamos mal, que le hemos fallado, pero que hay un propósito en parte de nosotros. Queremos cambiar, queremos ser diferentes. Si el Señor cuando nos perdonó, cuando nos convertimos al Señor, Él nos limpió. Y cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y derrama su preciosa sangre, es para el perdón de los pecados. Por eso tú y yo, mi hermano,
en esta tarde, noche, yo te quiero invitar a que reaccionemos, a que cambiemos. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que venir con esa limpieza de corazón. Tenemos que entregarnos de lleno al Señor. Dice en el libro de San Juan 15:7, si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate qué palabra dice el Señor. Y luego en Mateo 21:22, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Si tú y yo hemos creído en el Señor, sabemos su poder, sabemos su misericordia, todo lo que tú pidas al Señor, lo va a hacer. Pero ¿qué nos pide el Señor a cambio de esto? La obediencia, la humildad, el amor. Tenemos que ser obedientes. En estos momentos es cuando la obediencia debe llegar a nuestras vidas y comprometernos con el Señor. Tenemos que buscar más al Señor. La comunión debe de estar más cerca con el Señor para que el Señor nos pueda escuchar y nos pueda dar la respuesta a nuestras vidas. A veces somos impacientes, como carne somos impacientes y quisiéramos que la respuesta llegara en este momento. Pero te digo una cosa, todo está en los tiempos de Dios. Todo vendrá a ser cuando el Señor lo diga y lo mande, porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero hay una cosa que tenemos que decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no como yo quiero, como lo decía el Señor Jesús cuando iba a ser crucificado. Que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Cuando nosotros vamos y oramos por un enfermo, oramos por el Señor, clamamos al Señor por él, pero primero nosotros le decimos que se haga tu voluntad. Oh Señor de los cielos, por eso sabemos nosotros que la oración tiene poder. La oración es poderosa. Te quiero comentar, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, 25, habla que Pablo y Silas estaban presos en una cárcel. Pero antes habían sido detenidos y los encerraron, los golpearon, los azotaron, estaban heridos, estaban con dolores y estaban presos, pero ellos estaban orando a la medianoche. Ese es el poder de Dios. Estaban orando y estaban cantando himnos al Señor. Cuando ellos lo hacen, provocan al Señor. Y se viene un terremoto, y se abren las puertas, se rompen las cadenas. Entonces nosotros sabemos que la oración es poderosa. Tú tienes que orar al Señor porque la oración tiene poder. Y va a romper ese muro que está enfrente de ti, que tú no puedes ver lo que hay de aquel lado, se va a desaparecer. Las cadenas que aún existen en tu vida de pecado se van a romper y van a desaparecer, porque para el Señor no hay nada imposible. Todos los que creemos en el Señor y conocemos al Señor, sabemos que su poder es infinito. Pablo estaba orando a pesar de lo que estaba viviendo, que estaba en su cuerpo físico lastimado. Pablo estaba orando. Tú y yo, con el temor que estamos viviendo, con ese virus que está, nosotros tenemos que confiar en un Dios, porque Pablo confiaba en Dios. Pablo confiaba en Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, porque la oración de Dios tiene poder. La oración de Dios rompe cadenas, abre muros. Tú provocas al Espíritu Santo que desciende en tu vida, que desciende en tu familia. El Espíritu Santo, cuando desciende, su presencia se siente y te hace sentir su presencia en tu vida, en tu familia. Pero te digo una cosa, mi hermano, tenemos que buscar este tiempo de tener una buena relación con el Señor. Por eso, mi hermano, en esta preciosa tarde, noche, yo te invito, mi hermano, que si tú no has conocido a Dios, acércate a Dios. Busca a Dios. Es el tiempo, es el momento. No esperes para mañana, porque puede ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo de venir a las plantas de Dios. Y si no has recibido a Dios en tu vida, yo te invito que juntos oremos para que Cristo llegue a tu vida. Cierra tus ojos donde quiera que te encuentres y vamos a orar al Señor para que Él te reciba y tú la aceptes en tu corazón. Padre bueno, en esta hora, Señor,
delante de tu presencia estoy, reconociendo que soy pecador, reconociendo que te he fallado tanto y tanto, que soy carne y por carne te he fallado. Pero hoy, Dios mío, reconozco que tú eres Dios y vengo a tus plantas, Señor, a pedirte perdón, a que limpies mi vida, mi espíritu, mi alma, y te suplico que me tomes como tu hijo. Yo entrego mi vida a ti. Perdóname, límpiame, sálvame, Señor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida. Inscríbeme, por favor, en el libro de la vida, y que sea yo tomado como uno de tus hijos. A partir de hoy, yo entrego mi vida y me comprometo a ti, de buscarte cada día, de servirte cada día y de reconocer que tú eres mi Dios grande y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Asimismo te invito a que oremos al Señor para darle gracias por esta palabra. Suplicarle al Señor que nos guarde en todo momento. Padre Santo y bueno, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde te doy las gracias por esta palabra que trajiste a nuestras vidas. Padre, permite que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestro corazón, penetre en nuestra mente. Dios mío, permite que tu Espíritu Santo se mueva en cada vida. En esta tarde entregamos nuestra vida a ti. Toma el control de ella, Señor. Te suplicamos que nos cubras con tu sangre poderosa, Señor, desde nuestra mollera hasta la planta de nuestros pies. Permite, Señor, que seamos guardados en todo camino que andemos. Que tu mano poderosa caiga sobre nosotros. Que tú nos cobijes, Padre Santo. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.